Quiero que respires profundamente, porque hasta este momento hemos hablado de algo que puede resultar incómodo. Hemos hablado de heridas, de creencias, de programas inconscientes, de una identidad que muchas veces se construyó intentando sobrevivir. Y quizás, mientras escuchabas esta conferencia, una parte de ti comenzó a preguntarse, ¿entonces todo está determinado por mi infancia? ¿Ya? ¿Es demasiado tarde para cambiar? ¿Voy a cargar con esto toda mi vida? Mi respuesta es un rotundo no. Y quiero que esa palabra resuene dentro de ti. No, no estás condenada. No llegaste hasta aquí para descubrir que tu historia ya estaba escrita. Llegaste para descubrir que puedes empezar a escribir un capítulo diferente, porque existe una característica extraordinaria del cerebro humano que durante muchos años la ciencia subestimó. Y esa característica se llama neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era prácticamente inmutable, que con las neuronas con las que nacías eras con las que morías, eso, más las que se morían por excesos y abusos de alcohol y de drogas. Que después de cierta edad ya no cambiaba. Hoy sabemos que eso no es cierto. Cada experiencia significativa modifica conexiones neuronales. Cada pensamiento que repetimos fortalece determinados circuitos. Cada emoción que practicas deja una huella. Cada decisión que sostenemos comienza a construir un camino nuevo. Permíteme usar una imagen. Imagina un bosque. Durante años has caminado exactamente por el mismo sendero. Cada día, cada semana, cada año. Con el tiempo, ese camino se vuelve más ancho, fácil de recorrer, natural. Ahora decides abrir una ruta distinta. Los primeros pasos son incómodos. Hay ramas, hay piedras, hay espinas. Sientes que cuesta muchísimo más, no porque sea incorrecto, sino porque todavía no existe un sendero. Eso mismo ocurre con tu cerebro. Los patrones emocionales son caminos neuronales y cuando más los recorremos, más automáticos se vuelven. La buena noticia es que el cerebro puede construir rutas nuevas. La mala noticia es que necesita práctica. No cambia porque lo entiendes, cambia porque lo entrenas. Aquí muchas personas se quedan atrapadas, van a terapia, leen libros, escuchan conferencias, ven videos, comprenden perfectamente por qué actúan como actúan y aún así repiten los mismos comportamientos. ¿Pero por qué? Porque comprender no siempre transforma. Imagina que quieres aprender a tocar el piano. Puedes leer 100 libros sobre música, colocar, conocer toda la historia de los grandes compositores, memorizar todas las notas. Pero si nunca colocas las manos sobre el teclado, nunca desarrollarás la habilidad. Con el cerebro ocurre algo parecido. La comprensión abre la puerta, pero la repetición consciente construye el camino. Y aquí aparece una de las ideas más importantes del método de identidad segura. No reprogramamos una identidad discutiendo con ella. La reprogramamos ofreciéndole nuevas experiencias y repetidas que contradigan la historia antigua. Esa diferencia cambia completamente la manera de sanar. El error en el que se vive cada vez que se mantiene vivo el patrón. Quiero hacerte una pregunta. Cuando aparece un pensamiento como no soy suficiente, ¿qué haces normalmente? La mayoría intenta pelear con él. Dices afirmaciones positivas. Se obliga a pensar diferente. Se critica por volver a sentirse insegura. Y sin embargo, ¿sí?, sin darse cuenta, se alimenta el mismo circuito, porque toda tu atención sigue puesta en la insuficiencia. Imagínate que alguien te dice, no pienses en un elefante azul. ¿Qué acaba de aparecer en tu mente? Exactamente. El cerebro no funciona bien con la negación, funciona con la dirección de la atención. Por eso, cuando más luchas contra ciertos pensamientos, más presentes se vuelven, no porque sean más fuertes, sino porque le estás dando la energía.
Voy a decirte una frase que quizás contradiga todo lo que has escuchado sobre el crecimiento personal. No necesitas vencer a tu miedo para comenzar a vivir diferente. Necesitas dejar de obedecerlo. Hay una enorme diferencia. Imagina que el miedo es un pasajero sentado en el asiento trasero de un automóvil. Durante años lo has dejado conducir. Él elegía el camino, él decidía las relaciones, él tomaba las decisiones importantes. Cada vez que aparecía el riesgo de ser rechazada, giraba el volante. Cada vez que existía la posibilidad de decepcionar a alguien, frenaba. Cada vez que necesitabas poner un límite, aceleraba hacia la complacencia. El problema nunca fue que el miedo existiera. El problema fue entregarle el volante. La reprogramación comienza cuando recuperas ese lugar, no para expulsar al miedo, sino para dejar de darle la dirección de tu vida. Ahora quiero compartir contigo el mapa que utilizamos dentro del método de identidad segura. No ocurre de un día para otro, ocurre en 4 movimientos profundamente humanos. El primer movimiento es observar, no cambiar, no corregir, no juzgar, observar. Descubrir cuando aparece el patrón de valor condicionado. ¿Qué lo activó? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué haces después? La observación rompe el piloto automático y cuando algo deja de ser automático, empieza a ser transformable. La segunda etapa, hay que comprender. Aquí dejamos de decir, ¿qué me pasa? Y comenzamos a preguntar, ¿qué intenta proteger esta reacción? Esta pregunta cambia el tono interno. Ya no te miras como un problema, te miras como alguien que desarrolló estrategias para sobrevivir. La culpa comienza a transformarse en compasión y la compasión abre un espacio que la crítica nunca pudo abrir. La tercera etapa, elegir. Este es el momento más difícil, porque el patrón sigue diciendo, escribe otro mensaje, explícate, complace, pide perdón, aunque no hayas hecho nada, demuestra que vales. Y tú haces algo completamente diferente. Respiras, esperas, observas, respondes desde quién quieres ser, no desde quién eres cuando el miedo te manda. Al principio parece artificial, después se vuelve posible. Con el tiempo se convierte en realidad. Y tenemos una cuarta etapa, la que es repetir. Aquí ocurre la magia, no la magia de los cuentos, la magia de la neuroplasticidad. Cada vez que eliges una respuesta distinta, tu cerebro registra una experiencia nueva. Cada experiencia nueva fortalece un circuito diferente. Cada circuito fortaleciendo hace más y más fácil la siguiente elección. Así es como cambia una identidad, no en un instante, sino mediante cientos de pequeñas decisiones coherentes. Quiero proponerte una imagen. Imagina que alguien toca la puerta de tu casa. Si reaccionas automáticamente, abres sin preguntar quién es, pero si respondes conscientemente, primero miras por la ventana, observas, respiras y decides. Eso mismo ocurre con las emociones. Durante años, el patrón de valor condicionado abrió la puerta automáticamente. Llegaba el miedo y entraba. Llegaba el rechazo y entraba. Llegaba la culpa y tomaba el control. La identidad segura hace algo diferente. No niega la emoción, la recibe, la escucha, pero ya no le entrega las llaves de la casa. Quiero dejarte una práctica sencilla. La próxima vez que sientas ansiedad porque alguien no respondió el mensaje, no te preguntes qué estará pensando esa persona. Haz otra pregunta. ¿Qué historia está intentando contarme hoy mi patrón de valor condicionado? Quizá descubras que la historia siempre es parecida. No soy importante, no soy suficiente, me van a abandonar. Y cuando identifiques esa historia, respira y pregúntate una vez más, ¿esto está ocurriendo o es la interpretación de mi cerebro que aprendió durante muchos años? No siempre tendrás una respuesta inmediata, pero esa pregunta abrirá un espacio
entre el estímulo y la reacción, y en ese espacio comienza la libertad. Durante años escuchaste una voz que decía, tienes que demostrar, tienes que agradar, tienes que esforzarte más, tienes que ser perfecta. Hoy quiero invitarte a construir una voz distinta, una voz que no niega tus emociones, pero tampoco deja de dañar y deja que ellas definan tu identidad. Una voz que pueda decir, puedo equivocarme y sigo siendo valiosa. Puedo decepcionar a alguien sin que deje de amarme. Puedo poner límites sin convertirme en una mala persona. Puedo sentir miedo, pero no tengo que obedecerlo. Puedo perder una relación sin tener que perderme a mí. Esa voz no aparece de un día para otro. Se construye, se practica, se fortalece, hasta que un día deja de sentirse y eres alguien nuevo. Y comienzas a sentirte como en tu verdadero hogar. Si todo lo que hemos hablado hasta ahora fuera una construcción, podríamos decir que ya retiramos los escombros. Comprendimos de dónde viene el patrón de valor condicionado. Entendimos cómo se mantiene vivo y comenzamos a aprender cómo dejar de alimentarlo. Pero comprender cómo desmontar una casa no significa que la casa nueva ya exista. Ahora comienza la parte más hermosa del viaje. No la de destruir, sino la de construir. Porque el objetivo en este método nunca fue quitarte algo, fue devolverte algo que siempre estuvo dentro de ti, tu identidad. Y eso es exactamente lo que empezaremos a construir en los siguientes capítulos, donde descubrirás los principios que sostienen una identidad segura y cómo una mujer deja de medir su valor por lo que hace para comenzar a vivir desde quien realmente es.